Primeramente quería saludar a todas las nuevas caras que vemos hoy y también todos los que nos están viendo por YouTube. Gracias por hacerle clic a este video. Y también queremos hacer una bendición no solamente para los que están aquí, pero para cada persona que ve nuestras prédicas a través de Facebook. Quizás la tecnología es algo nuevo y en la Biblia habla mucho acerca de cómo el poder de Dios se movía a través de poniendo la mano, hasta por la ropa. Pero ahora vemos evidencia de que Dios hasta puede mover a través de la tecnología y el internet. Todo esto son tools, como decimos en inglés, cosas que podemos usar para el reino de Dios o para nosotros. El día de hoy yo quería compartirles algo bien interesante que básicamente es un pasaje en la Biblia que yo había leído montones de veces, pero nunca entendí por qué tiene tanto significado para nosotros como cristianos. Me doy cuenta de que, bueno, para las personas que se han criado en la iglesia, es algo que, como decimos en inglés, you take for granted, es algo que tú esperas todos los días, no es algo que realmente piensas. Bueno, obviamente, entramos a la presencia de Dios, oramos, cada vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, tenemos esta esperanza, esta expectativa de que Dios nos va a escuchar. No nos pensamos en quién exactamente a quién exactamente estamos hablando. Por ejemplo, yo tengo una abuela en Perú que siempre llama a Dios Diosito. Y obviamente yo entiendo de su perspectiva y de su corazón lo está diciendo como una forma de cariño. Porque ella es cristiana, tiene una relación con el Señor. Entonces lo dice de cariño, Diosito, oro por ta. Pero me acuerdo que muchos años atrás, creo que unos 7 años atrás, vi una prédica por este pastor de los Estados Unidos, se llama Louis Giglio, que estaba hablando acerca del universo y mostrando qué tan grandes son, no solamente el universo, pero aún cuando comparas nuestra planeta Tierra con las otras planetas en nuestro sistema solar e incluso las estrellas. Para nosotros el Sol es muy grande, pero comparado con la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia, ni siquiera contando todo el universo, realmente somos insignificantes, como decimos en inglés. Insignificante. Entonces, para nosotros ahora es más un milagro, es algo, como diríamos en inglés, it's a very strong claim. ¿Cómo te lo pongo? Básicamente, ¿qué creemos? ¿Qué se cree los humanos? Para pensar primeramente de que hay un Dios que nos creó, pero segundo de que este Dios realmente le importa tu vida. A cada ser humano, en este momento en la planeta más o menos hay como 7 billones de personas. Pero según el cristianismo, a Dios le importa cada una de esas almas. Nos dicen los salmos, por ejemplo el Salmo 139, de que formó a cada persona individualmente en el vientre de su madre. Y después, si específicamente crees en el cristianismo, la fundación de nuestra fe es de que Dios vino a nosotros, de que el creador del universo tan grande, omnipotente y sin límite, eligió por su propia voluntad hacerse un bebé. Eso es lo que acabamos de celebrar pues en la Navidad, la encarnación. Mucha gente dice, ¿qué es esa palabra? Es muy simple. El nombre Emmanuel, de que Dios vino para ser como nosotros, vino para estar con nosotros. Entonces me doy cuenta de que en el mundo hay dos extremos. La creencia en un lado está la creencia de que a Dios no le importamos. ¿Y para qué? Seguro que si es un ser tan poderoso, tan infinito, ¿para qué le importaría a estos pequeños humanos tan insignificantes en este planeta? Entre los millones y quizás billones de estrellas y planetas que hay, todavía no hemos descubierto si hay más vida en nuestra planeta. Todavía la NASA está tratando de buscar. Hasta ahora no encuentran, pero puede ser que lo encuentren, y eso sería para mí más evidencia de Dios. Y también el otro extremo, de que a Dios nos conoce, pero no le importan nuestros pecados, lo que hacemos en este planeta. Como decimos en inglés, he has other things to do. Entonces Dios básicamente es indifferent, ese es de un lado, pero el otro extremo es de que no, este Dios siempre nos está vigilando, como el FBI básicamente, y que cada cosa que tú haces Dios lo está escribiendo en su libro
y eventualmente tú vas a tener que pedir cuentas por cada cosa que tú has hecho, y básicamente tú vives una vida de temor. Ahora, en ese aspecto hay partes que son verdades. Es cierto de que Dios nos cuida, hay cierto de que Dios siempre nos está mirando, pero no está vigilando, hay una diferencia. Tienen esta opinión que Dios es como nosotros, en el que siempre está buscando lo negativo en todo. Eso es un hábito muy, muy malo que tenemos los humanos. Para hacernos sentirnos mejor, tratamos de bajar a todos los demás. Mira qué tan malos son todos ustedes, y mira qué tan bueno soy yo. Realmente nos damos cuenta de que la única forma de que podemos elevarnos es bajar al resto. Esto es lo que vemos, por ejemplo, muchos conocen la parábola de Jesús acerca del sacerdote, el fariseo y el publicano. Su oración a Dios es: gracias, Señor, porque yo no soy tan malo como otras personas. Le dice: Señor, gracias porque yo siempre sigo la ley, yo sé que tengo tu favor, yo no soy como este publicano acá al costado mío, yo sé que siempre tengo tu favor porque yo siempre sigo tu ley. Realmente, ¿a quién está orando? ¿A quién está glorificando en ese momento? Obviamente a Dios. No, estás glorificándote a ti mismo. Tú estás boasting, como decimos en inglés, en tu propio entendimiento, en tu habilidad de seguir la ley. Entonces tú tienes una mentalidad de que la razón por que tú eres salvo no es por la gracia de Dios, pero sino, bueno, ¿cómo no? Dios tiene que salvarme, mira todo lo bueno que yo hago. Entonces es un Dios que te debe. Olvidas de qué tan infinito y poderoso es este Dios. Él te creó por su gracia, pero también tiene el poder de destruirte, y tendría toda la razón en hacerlo. Como dice Romanos capítulo 9, ¿quién le dice al alfarero qué debe hacer con lo que hace? Si crea un vaso para destruirlo después, bueno, que lo haga, su trabajo. O si lo hace como un regalo, tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces Dios es así, Dios nos creó. Entonces la salvación, incluso Jesús viniendo, es un milagro por varias razones, pero creo que el milagro más grande, vamos a ver acá, es Dios se hizo hombre por amor. Entonces Dios amó a estos humanos, que para nosotros, cuando miramos el universo, nosotros juzgamos el valor de algo basado en su tamaño. Eso es lo que hacemos. Nosotros asumimos de que Dios también es así. Entonces, para la persona que cree que Dios es así, Dios es un juez siempre buscando lo malo en nosotros, Pablo tenía otro entendimiento. La iglesia primitiva tuvo otro entendimiento. Este es el libro de Hebreos. Hasta el día de hoy no sabemos quién exactamente escribió este libro, pero muchos creen de que fue Pablo o un compañero de Pablo por el estilo en el griego. Pero mira, desde el versículo 14 hasta el 16, y esto es uno de esos pasajes en la Biblia que yo creo que si tú eres cristiano debes saber de memoria. Es como, por ejemplo, el Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo, o Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor. Son cosas que deberías estar plantados en tu mente, stuck in your head, como decimos en inglés. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ok, paramos ahí un segundito. ¿Quién sabe qué exactamente es un sacerdote? Muchos, especialmente en Latinoamérica, muchos se criaron en la iglesia católica, entonces, el sacerdote es el cura, pues. Pero no está hablando de the office, esta persona. ¿Qué significa ser un sacerdote? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Muchos no lo saben. Bueno, ¿por qué lo llaman policía? No sé, simplemente es el nombre que lo han puesto. Desde el Antiguo Testamento, la idea de tener un sacerdote literalmente significaba un representante, alguien que mediaba entre, como decimos en inglés, two parties. Entonces, en el Antiguo Testamento, obviamente el mundo ya se había caído en el pecado. Entonces, para entrar a la presencia de Dios, la única manera que lo podías hacer es ser purificado. Entonces Dios eligió un tribu, Israel, un tribu dentro de Israel que se llamaban los levitas, y ellos tenían esa responsabilidad espiritual para ser representantes de todo el pueblo de Dios. Entonces, si tú querías, si tú no eras levita, no eras sacerdote, y tú querías dar una ofrenda al Señor por tus pecados, tú no podías entrar al tabernáculo así solito con tu vaca, con tu cordero. Tienes que primero ir al sacerdote.
y él tenía una prescripción básicamente de lo que exactamente tenías que hacer. Esto es lo que es el libro de Levítico en tu Biblia. Es una lista de reglas y rituales que tenían que hacer para que Dios podía perdonar los pecados del pueblo. Entonces, mira, lo que está hablando realmente en el contexto de Hebreos es de que Dios puso esta figura acerca de básicamente de que nosotros humanos, como no somos perfectos, no somos santos, no podemos ir de frente a la presencia de Dios, porque Él es santo y su santidad literalmente nos destruiría. Es como la electricidad. Si yo agarro un pedazo de metal y lo pongo así, ¿qué me va a pasar? Voy a morir. Entonces, ¿por qué esto no se destruye? Mira, está ahí conectado, pero nada pasa. ¿Por qué no se destruye, pero yo sí? Porque esto está diseñado para sostener el poder que viene a través de este switch, pero yo no. Entonces, de esa misma forma, Dios eligió este pueblo y lo santificó con su espíritu para que podían entrar a la presencia de Dios sin morirse. Pero aún así, ellos también tenían que seguir reglas. Si venía un sacerdote ante Dios impuro, no se había arrepentido de sus pecados, al toque Dios lo mataba. Y tenían una cuerda en su talón para que en el caso que esa persona muriera, podían jalar. Porque imagínate, cada persona tratando de sacar a los otros, cada uno se moría como dominos. Entonces Dios era más práctico que eso. Entonces Él diseñó todo eso para que alguien podía entrar en la presencia de Dios, pero en el caso que alguien no estaba puro, también lo podía sacar. Y eso sirvió como una lección. Entonces, la gente en esta época de la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenía todo el derecho de tener un poco de miedo, temor. Por eso hasta dice Proverbios que el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. Pero nosotros ahora en la iglesia cristiana, ahora que tenemos a Jesús y creemos en el mismo Dios del Antiguo Testamento, ¿por qué ya no así? ¿Por qué ya no tenemos ese temor de, ay, Dios me va a matar por mis pecados? Bueno, porque todo eso, como dije antes, fue una figura. Dios prometió desde el comienzo, desde cuando Adán y Eva pecaron, de que iba a venir alguien que iba a destruir las obras del diablo, que iba a vencer el poder del pecado y la muerte. Entonces creemos de que eso es Jesucristo. Pero la cosa única de Jesucristo, lo que lo hace tan especial en toda la Biblia y en nuestras vidas, es de que Él clamó ser Dios. Él dijo a todo el mundo de que si no creían que Él era el yo soy, de Éxodo capítulo 3, no tenías vida eterna. Y 3 veces los judíos lo trataron de matar. Por esa razón, justamente 2 veces casi lo apedrearon y una vez casi lo tiraron de una montaña. Muchos no saben eso. Entonces, para decir, Jesús fue un buen hombre, si Jesús viviera en esta época, pensaríamos que fue un loco. Lo llevamos a esos asilos de insane asylums. Porque ahí también vas a encontrar hombres que dicen, yo soy el creador del universo, yo soy Dios. Pero lo que hace Jesús es que Él da la prueba de que Él es Dios. Murió en la cruz y resucitó. Entonces, esto es justamente lo que dice a sus discípulos después de la resurrección, que ahora ustedes todos ven y entienden lo que decían estas escrituras acerca de mí, de que el Mesías, el Hijo de Dios, tenía que venir, morirse y resucitar para dar vida nueva a la creación. Entonces me di cuenta de por qué Jesús en este versículo es llamado nuestro sumo sacerdote. Porque los sacerdotes del Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, nosotros cristianos somos llamados a holy nation, una nación santa, ungido por Dios, y nosotros también somos sacerdotes, pero somos imperfectos como los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque nosotros somos humanos simplemente. Por la gracia de Dios, Él ungió y eligió un pueblo para ser sacerdotes, pero me di cuenta de algo. La razón por qué Jesús puede ser el sumo sacerdote, el perfecto representante de la humanidad ante Dios, es porque Él podía ser el link perfecto. Porque Él era Dios desde el comienzo, pero también se hizo humano. Mira el próximo versículo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero con excepción, pero sin pecado.
nosotros en nuestra alabanza, en nuestra teología, yo personalmente pongo mucho énfasis en que Jesús es Dios, especialmente cuando yo estoy hablando con musulmanes o testigos de Jehová o mormones, porque eso es importante. Dice la Biblia que si tú no crees que Jesús es el Señor, te vas a perder. Pero también deshumanizamos a Jesús en muchos aspectos. Nos olvidamos de que realmente se hizo hombre. No era como Hércules, no era mitad hombre y mitad Dios. Era lo que dice, por ejemplo, Filipenses, que todo de Dios, toda la esencia de Dios se hizo hombre en Jesucristo. Eso es el gran misterio de la salvación. Entonces Jesús se hizo hombre, como nosotros dice acá. En una otra parte de la Biblia dice esto, de que Él fue tentado en todo como nosotros. En inglés dice, He was tempted in every way. Entonces, cualquier tentación que tú quizás has tenido en tu vida, Jesús pasó exactamente por lo mismo. La única diferencia es que Él, siendo Dios, no pecó. ¿Por qué? Porque Él tenía poder sobre el pecado. Justamente vino, se hizo carne para vencer al pecado y la muerte. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia, al trono de Dios, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, básicamente lo que está diciendo es que esto es la diferencia de la vida cristiana. No solamente creemos en un Dios todopoderoso y de que Él nos cuida, pero ahora podemos tener confianza con este Creador. De la misma manera como tú tienes confianza con tus padres o con tus amistades, alguien cerca a ti. Entonces, pero Dios no entiende mi debilidad, Dios no entiende cómo es ser como yo. Él es eterno, Él es omnipotente, yo no. Ahora sí tenemos esta prueba de que Él entiende todo. Cualquier cosa por lo cual tú estás pasando, Él también lo pasó. Porque Él se hizo hombre, vivió en este planeta por 33 años. También tuvo hambre, sufrió dolor físico, le rompió el corazón ver a sus amigos más cercanos irse de Él, abandonarlo cuando lo necesitaban más. Él pasó por todo eso. Y es por eso que Jesús puede estar ante el Padre, como dice acá, como nuestro sumo sacerdote. Cualquier petición que nosotros tenemos, cada vez que nosotros caemos en nuestras debilidades y queremos misericordia de Dios, Él está ahí como nuestro representante, como nuestro lawyer en inglés. Porque Él puede decirle al Padre, yo también pasé por todo esto. Yo no pequé, obviamente, pero yo pagué para que Él no tendría que pagar por sus pecados. Eso es el milagro de la salvación. Tener confianza con el Creador del universo. Y ahora tú ves la diferencia, cómo eso cambia la actitud de la gente. Porque tú puedes tener la actitud de ese sacerdote que dijo, bueno, Señor, tú me debes. No lo dijo de frente, pero en su corazón, Dios, gracias porque yo soy tan bueno y por eso tú me vas a salvar. Pero el publicano hizo otra oración. Ni siquiera, dice Jesús, que ni siquiera pudo mirar arriba. Estaba tan lleno de vergüenza, de luto por sus pecados. Y por eso dijo, simplemente, una oración muy simple, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Algo que yo admiro, por ejemplo, de la iglesia ortodoxa es que ellos hacen una oración en griego, Kyrie eleison, que significa Señor, ten misericordia de mí. Y lo repiten en su idioma. Y hasta yo aprendí en inglés, se llama The Jesus Prayer, la oración de Jesús, que es así de simple, y lo repiten, y hasta ahora yo también lo hago de vez en cuando. Es así de simple: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, un pecador. Y muchos, yo vi esto en YouTube, que muchos sienten paz después de eso. Y leen estos versículos acerca de cómo Dios es tan misericordioso y lleno de gracia, que abunde en el amor. Todo eso viene del Salmo 103. Todo ese salmo es dedicado a glorificar a Dios por su misericordia y su amor. Entonces, la humanidad, hay un lado, dice, es lo que llamaríamos el lado legalista, de que asume de que Dios no es misericordioso porque nosotros humanos no somos misericordiosos. Y también el otro lado que dice, ¿para qué Dios le importaríamos a Dios? No. Jesús vino para mostrarnos de que sí, a Dios sí le importamos. Por eso murió en la cruz, por eso resucitó. Y ahora, a través de todo eso, ahora ya no tenemos que tener miedo a Dios, podemos ir ante su presencia. Acá dice el trono de gracia con confianza.
Él es nuestro Abba, Daddy, Papi, en cualquier idioma. Es una palabra de cariño. Hemos sido adoptados, como dice Romanos capítulo 8. Ahora tenemos un nuevo Espíritu, el Espíritu Santo que habita en nosotros, y Él nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Y qué haces con toda esta información? Bueno, eso tú, that's your choice, como decimos en inglés. ¿Qué haces con un Dios que ha dado todo para salvarte? ¿Cómo respondes a un Dios que ha mostrado su misericordia de esta forma? Tienes dos opciones: dejar que Él transforme tu vida, te dé esa vida eterna, o rechazar. The choice is yours. Gloria a Dios.